¿Cuánto es el 100% real de Notcry? Después de tener la nueva brújula super revolucionaria, ¿podemos conseguir el 100% real de Notcry? La respuesta es no. Hay muchos cofres que no te enseña la brújula, hay muchas misiones ocultas que no te enseña la brújula y a día de hoy ya conocemos el 100% real de cofres reflejados en el logro, cuántos logros máximos se pueden sacar en la versión y cuántos easter egg, misiones e historias ocultas hay en toda la nueva versión de Notcry, que posteriormente en cada una de las naciones siempre hago un vídeo actualizando todo lo que se puede conseguir. Así que usar este vídeo como una guía para hacer un check de todo lo que os falta. Si os faltan protogemas para sacar a Flinso, para ahorrar, para Furina, Durin, Columbina y todo lo que está por venir, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Gracias por tantísimo, gracias por todo lo que se está creciendo y de nuevo estamos en un punto espectacular. Gracias por el 1 en la comunidad de habla hispana actualmente en YouTube, que voy a luchar por mantener muchísimo y quedarnos en este punto y solo a mejor. Dejar vuestros puntos del hype, suerte con las 2 bendis diarias que podéis conseguir solo apoyando el canal Free to Play. Bienvenidos e invitados a los directos, gracias por estar un día más. Y seguimos sorteando las 200 bendis porque no voy a estar un día sorteando 200, voy de 10 en 10 cada día, así que veniros, link aquí abajo en la descripción, que aprovechéis si estáis comiendo, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla y vamos con el 100% completo y real de Notcry. Lo primero, tenéis unos wallpapers preciosos a los que podéis tomar screenshot o sacar de las formas que os dé la gana en cada una de las 3 zonas de actual tribu barra reputación que hay en Notcry, que sabéis que han actualizado y lo que antes conocíamos como las tribus de Natlan o la reputación de las zonas y demás, ahora se ha convertido en una especie de exploración más reputación, que son las 3, digamos, 3 como altares lunares. Y aparte hay una cosa también muy parecida con Columbina, que ahora lo comento en el vídeo por si no lo sabíais, también Columbina tiene una sorpresa que daros. Aparte cada una pues tiene un wallpaper espectacular, este es el de Flins, no soy yo, no me lo he diseñado para mí mismo. Y vamos a empezar por el 100%. Lo primero, hay una cosa muy importante e interesante y es que básicamente el 100 no, pero el 90 y tantos % sí se consigue con estas, vamos a llamar pues eso, ¿no? Reputación lunar, que son estos 3 puntos. Cada uno de los 3 también se desbloquea haciendo como una misión principal que está dentro de cada una de estas zonas, la isla Paja, la isla Lempo y la isla Hishi. La isla Paja le ha hecho mucha gracia a la gente desde el principio del juego y sí que os va a dar como el 90 y tantos % de cada una de las regiones. Por terminar, una información que es redundante porque ya sabéis, básicamente aquí os aparecen crónicas lunares como las submisiones que puede haber en todas las zonas. Aparte de esto hay algunas misiones que no aparecen aquí, que son las ocultas, que os diré en este vídeo. Y luego aquí ya sabéis que sale lo de pues ir subiendo el porcentaje y cuando la brújula alcanza el máximo, este ya lo conocéis, tú tiras directamente la brújula y te enseña dónde están los cofres en el mapa de forma global, como nos gustaría que fueran el resto de misiones. Este es una recapitulación que ya conocéis todos. Ahora, vamos a empezar con lo fuerte. ¿Cuántos cofres hay en toda la zona de Notcry actualmente para que sepáis si tenéis el 100%? Recordad que hay un sistema que os expliqué en otros vídeos, pero lo recalco y lo repito rápidamente, que es entrar al logro y ver cuántos logros tenéis, cuántos cofres, perdón, tenéis en la zona, porque aquí es fácil comprobar y siempre es el check más fiable por encima del 100%. Actualmente hay 299 cofres reflejados en el mundo y 4 cofres que se pueden perder, esto es muy importante, pero que son muy fáciles porque son de misiones las que vais a hacer, que son las misiones de Arconte y demás, que la mayoría habéis hecho, y estos 4 tampoco son espectacularmente gigantescos, son de 2 protogemas, creo que son 3 de 2 protogemas y 1 de 5 protogemas, es decir, que al final son 11 protogemas, no llega ni a un 10% de un deseo, pero para que sepáis son 299 cofres y 4 cofres ocultos de misión. Ahora también os voy a decir cofres que no salen con la brújula de las zonas, así que papel y lápiz para tomar todos. Aparte, los logros, para quien sea un logro hunter, un achievement hunter o lo que como queráis llamarlo, básicamente veis en pantalla ahora que tengo 1603 y diréis, señor de la pantalla, pero ¿cómo que 1603 logros? Pues desde la versión anterior yo tengo una persona que en la cuenta principal me echó una mano, Aqua, le mando desde este vídeo un saludo, y a mí los logros siempre me dieron igual, las cosas como tan meticulosamente difíciles de conseguir en Genshin me dieron igual, porque a mí me importa el grosso del juego, lo principal y lo que os aporta a vosotros. Pero esta persona
me ayuda mucho y quiere que yo tenga una cuenta ejemplar, digamos, hegemónica, para poder crear contenido como un gran ejemplo, y me ayudó con estos logros rarísimos, ocultos. Me puse al día en la 5.8, sacó prácticamente el 100% de logros y ahora tengo esto. Esto que os cuento simplemente es una felicitación para esta persona que tanto me ayuda. Ahora, ¿cuántos logros hay actualmente para la gente que sí caza logros? Pues básicamente hay disponibles, que habréis visto en muchas páginas de este estilo, 1610, pero muchísimos no se pueden conseguir, como estos de aquí, porque anécdotas selénicas se consigue, ahora lo explico, con Columbina, y esto de aquí del arcano lunar es del tema del teatro fantasía, que se actualizará en octubre, el día 1 de octubre, y este vídeo lo estoy grabando todavía a finales de septiembre, con lo cual los arcanos lunares del reset del teatro no se pueden conseguir, y aparte hay otros logros que ya conocéis todos que nos traen, como este de aquí de mejora la estatua al máximo, y esto hasta final de Notcry 6.8 o 6.7 no se va a poder maxear, así que están de adorno. ¿Cuántos logros reales hay a día de hoy? Pues hay 1604. A mí me falta uno, que es este de las líneas ley, porque nunca me hizo falta ir a por líneas ley, como podéis comprobar, pero en cuanto lo complete tendría 1604 y tendría el hipotético 100% de cofres. Ahora, vamos a empezar ya con lo fuerte, con todas las cosas que se os pueden escapar. Dentro de los cofres os voy a nombrar casi 20 cofres que no aparecen en la brújula y que tendréis que sacar si os faltan, así que hacer un check. Número 1. Hay una misión oculta, y aprovecho y la explico, que son los últimos cofres normalmente para todo el mundo, que es aquí en la isla de Flint, en la isla de la reputación, y básicamente es una misión oculta del chef, la que todos conocéis. Aparte, como easter egg, hay un misterio aún no resuelto. Si alguien lo ha resuelto de casualidad, que nos lo diga en los comentarios, pero se dice que todavía serán misiones futuras, y es que aquí hay una silla en la que tú te sientas, te pone crío, la vida te va bajando, veis aquí, y te aparece un fantasma, y el fantasma habla contigo. Este fantasma no se sabe para qué sirve todavía y no se sabe si en el futuro habilitará otra misión. Pero bueno, la misión oculta que más suele dar problemas a la gente es, ¿sabéis que una de estas playas de la zona de Flint, creo que es justo es esta playita de aquí, tiene unas antorchas? Esas antorchas las activáis, los editores están poniendo por aquí la zona de la misión y todo lo importante. Y cuando las activéis, se va a activar una misión que es la del chef, que os sonará, que habréis visto siempre tutoriales en YouTube de los canales de la gente que hace guías de cofres ocultos y demás, donde te van a dar 2 cofres más, tienes que pillar una receta, vamos, en cuanto la activas es la típica misión de línea recta, mucho texto, haz lo que te pedimos, pero es importante porque es una misión que no aparece en la reputación. Esos 2 cofres tampoco aparecen con la brújula, con lo cual son 2 cofres que os pueden faltar. Luego, más cofres que faltan. En la taberna principal de Notcry, que está aquí, no sé si puedo transponerme directamente aquí, hay un señor que es una especie de cazarrecompensas, que te dice que debes ir a por 3 objetivos. No son las leyendas locales, es una cosa totalmente distinta a las leyendas locales. Y básicamente en la taberna y en los 3 objetivos, que está aquí en pantalla, lo estoy enseñando, hay 3 cofres justo detrás, están en estas zonas de aquí, que los editores lo pondrán más sencillo, pero lo enseño con el mapa. Básicamente, uno de los objetivos a eliminar está aquí, no, aquí creo que está, donde estoy poniendo el iconito en el mapa. El otro de los objetivos está aquí, que es un samurái, y el tercer objetivo está aquí, que son unos contrabandistas que tienen cautiva a una robot femenina, y bueno, yo no sé qué van a hacer con ese robot. Básicamente, al eliminar los 3 objetivos, vuelves con el señor de la taberna y te abre los 3 cofres. Los cofres dan mora y protogemas. El señor de la taberna, y esto, dejadme en los comentarios, porque antes de grabar el vídeo os prometo que mi equipo y yo nos hemos dado 80.000 vueltas por internet y nadie lo ha descubierto todavía, te dice que hay un último objetivo que es Husk Mandíbula Rota, que os sonará. En teoría aún no existe en Genshin Impact y capaz viene en una zona nueva de mapa de la 6.2 o 6.3 o a lo mejor está en otra zona de todo Teyvat, pero todavía no se ha encontrado de forma oficial, no ha habido guías, no lo sé. Si alguien es un genio y lo sabe, que lo deje en los comentarios en qué zona está, pero ese objetivo no se conoce todavía. Más cofres que no aparecen en la brújula. Aquí. Si venís aquí al árbol, que os sonará además el nombre de árbol de cristal, básicamente hay una misión, una submisión en este árbol de cristal tan bonito donde lo realizáis por abajo. Esto es parte de la trama, no os tenéis que preocupar, no es difícil, solo llegáis, se activa y es una misión de hacer lo mismo, en línea recta, puzzles y demás, pero sí hay 4 cofres aquí que no aparecen en la brújula de ninguna forma. Los cofres es verdad que son comunes, pero básicamente al ejecutar, digamos, toda la misión se habilitan estas bolitas que sabéis que con el tema del mar de antaño y la mecánica principal abrís estas piedras azules hexagonales y aquí aparecería uno,
Allí aparecerían 2 más, aunque hay 3 piedras. Aquí aparecería el cuarto cofre. Y la última piedra de la derecha lo que te da es un camino. Como veis, se ve ligeramente el camino para subir ahí justo a la cima. Y ahí, en esa cima justo, hay otro cofre más, pero ese cofre de la cima sí aparece con la brújula. Entonces son 4 cofres más que no tendréis. 3 cofres más que la gente no tiene. Sabéis que en esta zona, en la primera de hecho de Notcry, hay este tumorcillo que le llamo de broma, que es este trozo de en medio, que son 3 tumorcillos rojos o 4 y el tumor verde del centro. Pues bien, al acabar una misión, de las que sí son misiones principales de la zona que aparecen en la reputación, con lo cual no las vais a perder, hay concretamente este señor de aquí está como atrapado dentro de un campo de fuerza que, si no recuerdo mal, estaba como por aquí, puede ser. Bueno, los editores estarán poniendo en pantalla exactamente dónde está, y hay que romper un campo de fuerza con un generador de energía. Una vez acabas una de las misiones principales, por aquí hay un laboratorio abajo, lo consigues. Después de hacer eso, hay que resolver este pequeño puzzle, que es que básicamente este señor entre aquí y tú entras. Sabéis que hay una mecánica en la que tienes que intercambiar el color para que, si estás, digamos, de un color, entras al otro, ¿veis? Aquí cambias en medio, te pones rojo, entras dentro de la burbuja, aquí sales, eres azul, pues burbuja azul con bichito rojo, burbuja roja con bichito azul. Entonces, si ves que vas a coincidir como aquí, que es rojo, rojo, cambias en medio, cosa que hay gente a la que no se le ocurre y todavía hay gente que me pregunta, Phil, este puzzle no sé cómo hacerlo. Y básicamente sigues esta dirección, entras aquí, aunque parece que tarda un poco y se va a desvanecer, no se desvanece porque está calculado para ello. Aquí haces un mini puzzle y entras dentro de este tumorcillo verde. Al entrar en el tumorcillo verde, lo que hay que hacer es un mini puzzle, un par de combates, y hay dentro cofres muy interesantes que no aparecen en la brújula, pero que sí que son cofres que cuentan para el porcentaje y para todo lo que estaba explicando. ¡Imagina! Que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastar los por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Ahora, después de esto simplemente es una cosa que ya conocíais y que se marca en el mapa porque le han metido calidad de vida, y al igual que las tribus de Natlan, que estaban las puertas de obsidiana, hay unas puertas lunares. Cuestión, os podría decir, están aquí, 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 como las de Natlan, que no sabíamos dónde estaban ocultas. Realidad, aquí no están ocultas. En cuanto consigues las 3 llaves lunares, que se consiguen igual que en Natlan, en cofres lujosos y valiosos, los más grandes, que aparecen aleatoriamente en esos cofres, las propias llaves tienen un puntito y te habilitan la puerta. Una está aquí en la taberna de la Villa Nasha de Notcry, la otra está creo que justo aquí en la playa de detrás de la reputación de la isla Hishi, y la de la isla Paja había por aquí, aquí está, justo es aquí, la de la... Pero bueno, esto lo pone el juego, así que no os preocupéis. Luego, después de todo esto, vamos a hablar de las leyendas locales. Os voy a contar trucos de las leyendas locales porque a lo mejor hay gente a la que se le dificulta. Las leyendas locales, que fue un método interesante para añadir más enemigos, más bosses, y que eso pudiese dar más versatilidad a los endgames. Y siendo realistas, que Genshin pueda ser más específico y cerrar más el obligarte a sacar personajes concretos, porque hay bosses que solo se bajan con mecánicas concretas y eso está mal, lo han trasladado, al igual que en Natlan era un poco freestyle en el sentido de búscalas y hazte un mapa. Aquí las leyendas han metido calidad de vida y están aquí, ¿vale? Son fáciles. Ahora, ¿qué logros tienen? Pues este señor realmente tiene... purga todos los espectros de los páramos atraviestos desde que Sigrun. Es decir, esto es limpia la zona donde está y los enemigos que spawnean. Esto es fácil porque con golpes en área los bajas. Y no dejes que Sigurd te golpee con su corte cazademonios. Significa que tienes que esquivar. Los escudos y las ultis con frames de inmunidad no cuentan. Tienes que, cuando veas que va a hacer ese ataque que es igual que la ulti de Keqing, hace un área en el suelo, aléjate porque te da tiempo a alejarte y ya está. La otra
mecánica que tiene es, oh Phil, los enemigos de la cacería tienen una barra gris. ¿Cómo me bajo esa barra gris? Pues es una mecánica para las reacciones lunares. Básicamente tú, si tienes equipos normales, tienes que bajarle la barra roja y una vez le bajes la barra roja, por fin te va a habilitar el juego la posibilidad de empezar a golpearle para subirle la barra gris y una vez subes la barra gris le derrotas. Si tú estás jugando con equipos de reacciones lunares, a día de hoy prácticamente solo Lauma, pero saldrán Flint y Nefer en el futuro, una vez le bajas la barra roja y le golpeas con algo lunar, automáticamente le subes la barra gris sin tener necesidad de bajarle por completo la barra roja. Entonces este es un boss que traerán en la conflagración 6.1 para bajarte con Nefer y con Flints básicamente. Luego, el cangrejo. El cangrejo está en la conflagración y el vídeo en la conflagración explico mucho más del cangrejo, pero el resumen es: si tú le pegas a las semillas con Bloom, o sobre todo Bloom lunar con Lauma, cuando hay muchas semillas en el suelo y haces la elemental cargada de Lauma, teniendo al menos una luna, habiendo hecho previamente un Bloom para empezar a cargar esa luna, esa pasiva de Lauma, le vas a estallar las propias burbujas, los núcleos que él suelta con daño dentro multiplicado y te lo puedes llegar a one-shotear. De hecho, hay una manera en la conflagración que os enseñaré en directo, venir a los streams, de bajarte el cangrejo en 30 segundos y construyes Lauma como a DPS haciendo ese daño de Bloom lunar en sus semillas para que las semillas golpeen al cangrejo. Y dice, convierte al menos 10 semillas, esto es muy fácil porque jugando un equipo de Bloom o de Hyper Bloom lo bajáis y derrota al cangrejo antes de que ejecute su bombardeo grandioso por segunda vez, es bajárselo como leyenda local de mundo abierto, rápido, con un equipo de mucho daño, bien construido, no tiene más. Y el Raskolnikov, no dejes golpear por ataques electro de Raskolnikov. Esto es bajárselo relativamente rápido y además justo después de romper el escudo, como que ejecuta ataques electro. Además, justo cuando está con el escudo es cuando ejecuta ataques electro, con lo cual hay que romper el escudo rápido e ir esquivando los rayos que salta electro para que no te golpee. Es decir, es esquivar, mirar al suelo, estar tranquilo, no cuentan escudos ni ultis con frames de inmunidad, pero si le rompes rápido el escudo y luego te lo tratas de deletear con los equipos más fuertes que tengas, cae. El escudo baja con muchas combinaciones de equipo actualmente, incluso fuera de los equipos de electrocargado, pero los electrocargados y sobre todo el daño electro le bajan mucho más el escudo, no tiene mucho más. Romper multiescudo, esto también es súper fácil. Estas son las líneas locales. Punto siguiente. Hay un minijuego aquí de Columbina que tiene que ver con los logros, que aún no se puede sacar al máximo, pero que os recomiendo intentar sacar cada semana. Si vosotros venís aquí, dice anécdotas helénicas, y tenéis esto de aquí. Pues bien, directamente Columbina te dice y te avisa que cada semana te va a dar una más. Para este vídeo, de hecho, dejar un buen like porque me he guardado la anécdota para hacerlo aquí. Esta es literalmente la tercera semana técnicamente hablando de Notcry, con lo cual me he saltado una. Es decir, yo podría tener una más y vosotros, si lo hacéis bien, podríais tener la tercera. Pero básicamente, una vez por semana, y sí, es una vez por semana, venís aquí y hay, digamos, como un contador de anécdotas que has tenido con Columbina, que es que básicamente es lore y te cuenta parte de su vida. Tú vienes aquí, ves que ahora me ha cambiado el modo andar, esto no es a propósito, pues si yo ando un poco más, se va a activar. Y ahora va a aparecer Columbina, me va a contar su vida, no os preocupéis, no voy a hacer spoiler, aquí los editores van a cortar el fondo, pero básicamente es una anécdota selénica. Esto tenéis que venir una vez por semana y cada semana Columbina va a hablar con vosotros y va a contaros algo interesante, incluso va a interactuar. Creo que es una forma también de manera amistosa venderos al personaje para que sintáis más relación con el personaje. Luego, dentro de ese menú que os he enseñado, cada semana se desbloquea uno. Casualmente, en la primera ronda que hay son 6 semanas y justo la primera versión Luna 1, equivalente a la 6.0 de Genshin, son 6 semanas. Con lo cual la siguiente tiene pinta de ser la 6.1 y la siguiente la 6.2 y luego ya la 6.3 tendréis todo desbloqueado y esto será las puertas al banner de Columbina que vendrá muy posiblemente en la 6.3. Esto da logros y aparte da recompensas que antes se conseguían en la reputación de las naciones, como son la tarjeta de la reputación y las alas, las famosas alas, y concretamente las de Notcry son muy bonitas. Siguiente punto, sigue habiendo cosas. Hay 2 coleccionables que son finales secundarios, entre comillas, que no es que vayan a dar el 100%, pero que sí son 2 coleccionables que los más frikis que queráis tener todo lo que os ofrece la versión y Notcry los vais a querer tener. Básicamente, los 2 coleccionables finales son, número 1, los también, entre comillas, famosos tickets de inversión que están en la librería, en la parte de arriba, cerca del restaurante, en la ciudad principal de Notcry, en la Villa Nasha. Están en esta ubicación, lo estaréis viendo ahora. Y esos tickets de inversión te dan 9 y solo se pueden canjear uno por semana. Con lo cual, durante la versión 6.0 no vais a poder canjear todos. Lo que no se sabe es qué va a ocurrir cuando canjees todos o si es simplemente una forma de
testear datos de los jugadores a ver quién es más friki y simplemente intenta tener estas cosas coleccionables independientemente de que al final tengan resultado, recompensa o no. Pero ahí están, te devuelve, digamos, tu, entre comillas, inversión, lo canjeas por oro y técnicamente sí es worth it, pero no te da una cantidad brutal de oro. Siguiente cosa, y creo que ya es la última, el puño pato, diga, el puño pato, señores, el puño pato, que es el boss este para subir a Ino. Cuando entráis a hablar con él, y seguramente los que habéis farmeado a Ino con este boss habéis acabado hasta las narices, sinceramente, te da un menú en vez de poder combatir directamente con él, y en ese menú lo que hace es preguntarte si quieres combatir o si quieres su tienda. En la tienda lo que hace es, a cambio de unos tornillos, que ahora os digo cómo se consiguen, la tienda lo que hace es poder comprar las formas alternativas / skins / decorativas de tanto el patito baja humos, literalmente guiño dejo yo verso a la comunidad, de Aino, para que puedas tener como otra versión, otra variante, y lo mismo con Brigitte de Inefa, la mascota de Inefa que va golpeando. No mucha gente sacó a Inefa, pero ahora que viene Flinch, pues seguramente sea muy atractivo. Le cambia la skin. ¿Dónde se consiguen los tornillos para maxear esta tienda? Que estaréis viendo en pantalla la tienda completa. Pues se consiguen, número 1, subiendo la amistad de Inefa y de ahí nos dan un tornillo. Número 2, en ciertas misiones de las que se han hecho de forma natural, maxeando la reputación lunar, estos gremios de cada una de las 3 zonas. Y número 3, hay algunos tornillos como esparcidos en mundo abierto, las ubicaciones están aquí, los editores lo han puesto. Una, si no recuerdo mal, está en el taller mecánico de Aino, pero tenéis que entrar, básicamente la gente tampoco como que investiga hasta estos puntos porque es como voluntario, pero si entráis hay uno que se puede pillar y otro creo que está en la isla de Flinch, pero no estoy muy seguro. Esto es el 100% real de todo lo que tenemos actualmente en Notcry. Si tenéis este check de cofres, misiones, los coleccionables incluso alternativos y seguís a rajatabla cada semana la anécdota lunar de Columbina, tenéis el 100% actual de la versión 6.0 de Notcry. Si llega mapa en la 6.1, que se supone que no por la beta, pero si llega mapa en la 6.2, os actualizo el vídeo y os traigo otro vídeo explicando qué es todo lo que hay en la 6.2. Espero que os haya muchísimo, gracias por haberlo visto hasta el final, compartirlo a alguien que os pregunte, me faltan protogemas porque viene Flinch, que seguramente hay mucha gente así. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi, y chai.